deseo hablarte sobre las personas en los últimos días. El primer grupo está compuesto por aquellos que se dejan seducir por demonios. La Biblia nos advierte en 2 Timoteo 4, 3, 5 que llegará un tiempo en que no tolerarán la sana doctrina, sino que movidos por sus propios deseos y porque tienen picazón de oídos, acumularán maestros para sí mismos y apartarán sus oídos de la verdad para volverse hacia las fábulas. Pero tú, sé vigilante en todo, soporta las aflicciones, realiza la obra de un evangelista, cumple tu ministerio. Ten cuidado de no tener tú también picazón de oídos. Muchas personas aman escuchar una parte de la Biblia, pero no la otra. Nos encanta escuchar sobre la fe y la alegría. Nos gusta que nos digan, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Nos agrada escuchar que Dios es un Dios de lo imposible y que somos más que vencedores. Pero, ¿cuántos de nosotros estamos receptivos a la palabra de Dios que dice que tendremos que rendir cuentas por cada palabra y cada acción? ¿Cuántos están dispuestos a escuchar que Dios no será burlado o que Dios es un fuego consumidor? Verás, necesitamos una doctrina sólida y eso significa aceptar la Biblia en su totalidad. Debemos tomar la palabra de Dios tal como es, sin seleccionar lo que nos gusta. La Biblia claramente establece que la gente se apartará de la verdad. No permitas que eso te suceda a ti. Busca siempre escuchar el Evangelio puro y sin filtrar de Jesucristo, un Evangelio que predica el arrepentimiento y fomenta una vida justa, un Evangelio que te exige cargar tu cruz y seguir a Jesucristo. El segundo grupo lo conforman los fariseos modernos, líderes religiosos que solo buscan ser vistos, que hacen cosas en nombre del Señor, pero por gloria personal. En el libro de Mateo vemos cómo Jesús reprendió a los fariseos y saduceos por su comportamiento autojustificado. Mateo 6:5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, pues aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los demás. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Mis hermanos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero resaltarles que todas las profecías ya se están cumpliendo y está llegando el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del arrebato de la iglesia, ¿estás preparado? He decidido liberar para ti mi libro digital, la Biblia de la A a la Z. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas alrededor del mundo a prepararse para ese gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de la palabra de Dios y prepárate para ese gran día, descargando ahora este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas tiempo, haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga inmediatamente. Las unidades son limitadas, por lo tanto, es crucial actuar ahora para asegurar que el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que las unidades se agoten. En la cultura griega, un hipócrita era un actor en una obra. Tendrían muchos roles diferentes en una obra. En una escena aparecerían con una máscara verde. En la siguiente escena interpretarían un papel diferente. Y salgan con una máscara roja, cambiando constantemente de rol según la escena. Jesús dice que los fariseos y saduceos hacen lo mismo, interpretan diferentes roles frente a la gente según la audiencia que tengan delante. En la cultura actual nos parecería extraño que alguien se pusiera de pie en la calle y comenzara a orar. Sin embargo, en los tiempos de Jesús en la tierra, los fariseos y saduceos serían percibidos como extremadamente santos por hacer tal cosa. Sin embargo, Jesús les dice a los hipócritas que sus motivos no son los correctos. La verdadera santidad no consiste en orar para que otros te oigan, sino en orar para tener una relación con tu Padre Celestial. Los hipócritas no recibirán la recompensa de una relación con Dios, porque su recompensa es que otros los escuchen.
La diferencia entre la autojusticia y la justicia realmente se reduce al motivo. Los autojustos, como los fariseos y saduceos, hacen cosas buenas para ser vistos por otros. Siempre hay una agenda. Otro grupo de personas son aquellos que desprecian lo bueno. Isaías 5:20 dice: «Ay de los que llaman al mal bueno y al bien mal, que ponen la oscuridad por luz y la luz por oscuridad, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo». La palabra ay podría traducirse en términos modernos como cuidado o gran dolor. Así que, efectivamente, la Biblia está diciendo que gran dolor recaerá sobre aquellos que llaman al mal bueno y al bien mal. Ahora, las personas que desprecian lo bueno intentarán enseñarnos a tolerar el mal. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que el pecado es pecado y que debemos vivir según las Escrituras y no tolerar lo que las Escrituras consideran mal. Las personas que desprecian lo bueno nos enseñarán a comprometernos con el pecado. Las personas que desprecian lo bueno dirán que está bien deslizarse conscientemente en el pecado de vez en cuando, que te mereces un capricho, que no seas tan duro contigo mismo. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que el salario del pecado es la muerte. Las personas que desprecian lo bueno nunca llamarán al mal mal. Verás, estas personas, aquellas que desprecian el mal, te dirán que el orgullo está bien porque has trabajado duro para llegar a donde estás. Te dirán que la venganza está bien porque nadie debería hablarte así, nadie debería tratarte así. Sin embargo, la palabra de Dios, la Biblia nos enseña a no ser vencidos por el mal, sino a vencer el mal con el bien. Al decirnos que no seamos superados por el mal, implica que hay una posibilidad de que una persona pueda ser consumida y superada por el mal. Otro grupo de personas que comenzarás a ver serán los idólatras, personas que idolatran cosas en su vida. El dinero es un ídolo para ellos, el poder es un ídolo, los cargos, los coches, los negocios, los elogios, todos estos pueden ser ídolos. Verás, un ídolo es cualquier cosa o persona que colocas por encima de Dios o al mismo nivel de Dios. Si hay algo o alguien en tu vida a quien pones primero antes que al Señor, eso es un ídolo. Un ídolo no tiene que ser una imagen dorada colocada en un altar en una habitación secreta de tu casa. Un ídolo puede ser el amor al dinero, puede ser el amor por los materiales y las posesiones, puede ser el amor y el anhelo por los aplausos de los hombres. Básicamente, cualquier cosa que ames más que a Dios se ha convertido en un ídolo. Y se nos advierte sobre la idolatría en la Biblia. Éxodo 23:5 dice: «No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen tallada, ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni las servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian». Dios no tolerará ídolos en tu vida. Así que es importante para nosotros como hijos de Dios examinar nuestros corazones y asegurarnos de que no tenemos ídolos en nuestras vidas, porque Dios simplemente no lo tolerará. El grupo final de personas que verás en los últimos días son los burladores y escépticos. Segundo Pedro 3:4, en la traducción amplificada dice: «Ante todo, sepan sin lugar a dudas que en los últimos días vendrán burladores, siguiendo sus propios deseos humanos y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Qué ha sido de ella? Pues desde que los padres durmieron en la muerte, todas las cosas continúan exactamente como desde el principio de la creación». Un burlador es alguien que se mofa y escarnece de algo. ¿Cuántos burladores tenemos en la actualidad? Personas que hacen lo que hacen por arrogancia y orgullo, que creen ser inteligentes. De hecho, intentan razonar contra la Biblia. Tal como hemos leído, un burlador cuestionará la venida del Señor,
Cuestionará la promesa del regreso de Cristo por la Iglesia. Cuestionará la validez de la palabra de Dios. Y dirán que nuestros antepasados están muertos y enterrados, y sin embargo, todo sigue igual que desde el principio de los tiempos hasta ahora. Sí, conocemos las señales obvias sobre los últimos días. Sabemos que los hombres serán amantes de sí mismos. Se nos ha dicho que vendrán tiempos peligrosos y habrá hambrunas, pestes y rumores de guerra. Pero, ¿sabías que los burladores son una señal de los últimos días? Las personas que cuestionan la venida del Señor son una señal de los últimos días. Dirán, ¿dónde está este Jesús del que hablas? No ha aparecido en cientos de años. ¿Dónde está? Eso es lo que dirá un burlador. Un escéptico y una persona que se burla son lo mismo. Pero el punto es que una de las señales de que estamos en los últimos días es que las personas vendrán, escribirán artículos en periódicos, escribirán comentarios, darán sus opiniones, se pararán y hablarán a multitudes y cuestionarán dónde está esta venida que prometió. Salmo 1, versículos 1 y 2 dice, «Bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malvados, ni en camino de pecadores se detiene, ni en silla de escarnecedores se sienta, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche». Eres bendecido cuando no te sientas ni entretienes a los escarnecedores. No te sientes con ellos, ni compartas pan con ellos. Por supuesto, cumple con tu deber cristiano, que es amar a todas las personas y compartir el Evangelio de Cristo, pero no te sientes ni te relajes cuando estés alrededor de un escarnecedor, pues te arrastrarán hacia abajo. Cada cristiano comprende que la vida cristiana conlleva desafíos y dificultades, y no es de ninguna manera una vida fácil. La Biblia lo deja claro en Santiago 1, 2, 4, que soportaremos pruebas y tribulaciones cuando dice, «Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y la paciencia tenga su obra completa, para que sean perfectos y completos, sin que les falte nada». Nótese qué dice cuando se encuentren en diversas pruebas y no sí. Las pruebas son inevitables en el camino cristiano. Ahora, las pruebas pueden hacer una de dos cosas. Pueden encender un fuego y un deseo en ti de aferrarte a Dios. O te llenarán de dudas e incredulidad, y un cristiano fuerte puede encontrarse fácilmente retrocediendo. Es un lugar peligroso encontrarse retrocediendo, pero ¿qué significa realmente estar retrocedido? Tradicionalmente, la palabra se refería a alguien que se había vuelto apóstata, es decir, alguien que ha dejado la fe cristiana por completo. Hoy, sin embargo, raramente se usa de manera apropiada y a menudo se usa para describir a alguien que ha cedido a alguna tentación mundana y pecado. Es una persona que ha renunciado, ha dejado de luchar la buena batalla de la fe, ha dejado de luchar contra el pecado. Este es un lugar peligroso para el creyente. La realidad es que como cristianos siempre estamos yendo en una de dos direcciones. O estamos creciendo en santidad, o estamos deslizándonos hacia el pecado. No existe algo como mantenerse neutral como cristiano. No puedes estar indeciso, ni puedes servir a dos maestros. O amarás a uno y odiarás al otro. O estarás devoto a uno y despreciarás al otro. Un autor llamado John Owen habla frecuentemente sobre este tema en su libro llamado La mortificación del pecado y dice que debemos luchar toda la vida contra esta tendencia pecaminosa que llevamos dentro. El apóstol Pablo también habla constantemente de esta batalla. El mayor peligro para el que retrocede, para el que no lucha contra esta tendencia pecaminosa, es que quizás realmente no esté salvado. Esto no es algo que podamos asumir simplemente porque alguien ha caído en pecado, pues todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios.
Pero déjame decirte que una cosa es segura, y es que todo aquel que ha sido salvado odiará su pecado y luchará contra él. Esto no significa que siempre ganen la batalla, pero lucharán y se esforzarán contra el pecado diariamente. No se darán por vencidos porque la Biblia incluso dice que un justo puede caer 7 veces y levantarse de nuevo, pero los malvados caerán por calamidad. Esta es la buena lucha de la fe. Así que, si te sientes inquieto y constantemente luchando contra el pecado, eso es bueno. Significa que tu espíritu está vivo en Cristo y está en guerra contra la naturaleza pecaminosa en nuestros cuerpos carnales. Pablo el apóstol experimentó esta lucha él mismo, porque en Romanos 7:15 dijo: «Porque no entiendo mis propios actos, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco». La diferencia aquí es que el creyente odia su pecado, pero el que retrocede ha cedido libremente a su pecado sin lucha. Además, el gran peligro de ceder al pecado es que todo pecado finalmente conduce a la muerte. El libro de Romanos nos dice que el salario del pecado es muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. El pecado engendra más pecado y pronto lleva a una espiral interminable y en última instancia a una muerte espiritual para el que retrocede. La mayor advertencia se encuentra en el Evangelio de Mateo, cuando la Biblia aclara que «pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo». Todos aquellos que realmente están salvados perseverarán hasta el final de su vida. Esto es tanto un gran consuelo para el verdadero creyente de que Dios lo ayudará a perseverar, como una gran advertencia para el que está retrocediendo y no perseverando. Por eso es tan importante, y no puedo enfatizarlo suficiente, es muy importante examinarte honestamente. ¿Dónde te encuentras con respecto al Señor? La Escritura dice: examina. Examinen ustedes mismos para ver si están en la fe. Pónganse a prueba. ¿O acaso no reconocen esto sobre ustedes mismos, que Jesucristo está en ustedes, a menos que ciertamente no pasen la prueba? Un retrocedido debería preocuparse por no pasar la prueba si ha cedido a la mundanalidad y la impiedad. Si alguien se encuentra disfrutando de su pecado en lugar de odiarlo, a pesar de haber caído en él, debería cuestionarse seriamente si realmente está en la fe, y de no estarlo, caer de rodillas y suplicar a Dios que lo salve y le dé un nuevo corazón, convirtiéndolo en una nueva creación. Lo último que se debe decir sobre el retroceso es que existen protecciones contra tales cosas en el cuerpo de Cristo. De hecho, esta es la razón por la que existe la disciplina eclesiástica. Es una protección para el creyente que de otro modo podría caer en tentación, y es una advertencia para aquellos que podrían ceder al pecado pensando que no hay consecuencias. De la manera más graciosa de Dios, el orden de disciplina que la Iglesia debe administrar implica múltiples pasos, como se detalla en Mateo. Si tu hermano peca, ve y muéstrale su falta en privado. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o 2 más, para que por boca de 2 o 3 testigos se confirme cada hecho. Si se niega a escucharlos, díselo a la Iglesia. Y si se niega a escuchar incluso a la Iglesia, considéralo como un gentil y un recaudador de impuestos. De verdad les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Desafortunadamente, muchas iglesias no practican la disciplina eclesiástica. No es una opción para la iglesia bíblica y protege al cuerpo contra la pecaminosidad y el retroceso, y sirve como advertencia en caso de que alguien deba ser expulsado de la iglesia. Este es el resultado final, según Dios, para la persona verdaderamente retrocedida y no arrepentida.
Si se niega a arrepentirse, la Iglesia debe excluirlo públicamente de la comunión para proteger el cuerpo de Cristo y con la esperanza de que la vergüenza eventualmente lleve a esa persona al arrepentimiento. Dios no permita que alguien se vuelva tan inarrepentido que se deba tomar este paso. Así que el retrocedido tenga cuidado y se arrepienta. ¿Por qué Jesús oraba a Dios si Él es Dios? Esta es una pregunta que muchos han formulado. Cuando leemos los evangelios, vemos que Jesús a menudo se retiraba para orar. Por ejemplo, en el libro de Lucas se nos dice, pero Él se retiraba a lugares desiertos para orar. Lucas 5:16. Si Jesús es Dios, ¿no estaría dialogando consigo mismo? Es una pregunta justa y curiosa que nos invita a explorar las profundidades de la humanidad y la naturaleza divina de Jesús. Existe un solo Dios, que existe eternamente como tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto no significa que haya tres dioses, sino más bien un solo Dios y tres personas. Al igual que el agua puede ser hielo, líquido o vapor, y seguir siendo agua. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y sigue siendo un solo Dios. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Aquí, Jesús habla del Espíritu Santo como una persona distinta, enviado por el Padre y actuando en el nombre de Jesús, mostrando la unidad y los roles distintos dentro de la Trinidad. Dentro de esta comprensión surge una pregunta que ha desconcertado a muchos. Si Jesús es Dios, como parte de la Trinidad, ¿por qué necesitaba orar? Esta pregunta va al corazón del ministerio y la misión terrenal de Jesús. Jesús, siendo completamente Dios y completamente hombre, dedicó tiempo a la oración. Analizaremos cómo sus oraciones revelan su relación con el Padre, cumplen su papel en la tierra y nos enseñan sobre la naturaleza de la comunicación con Dios. Únete a nosotros mientras buscamos entender la hermosa complejidad de las oraciones de Jesús y lo que significan para nuestras vidas espirituales. La naturaleza de Jesús es extraordinaria y única porque es tanto Dios como una persona como nosotros al mismo tiempo. Esto significa que Jesús es 100% Dios. Puede hacer cosas que solo Dios puede hacer, como realizar milagros especiales y rescatar a las personas de manera única. Pero también es 100% humano, siente hambre, dolor y muere. Es como tener dos conjuntos completos de todo en una persona. Imagina tener todos los superpoderes, pero también vivir como una persona normal, experimentando todo lo que experimentamos, excepto que nunca hizo nada mal. Creemos esto porque nos ayuda a entender cómo Jesús pudo hacer cosas increíbles, pero también saber lo que es ser una persona. La naturaleza de Jesús es uno de los misterios centrales de la fe y es comprendiendo tanto su divinidad como su humanidad que se logra a través de su vida, muerte y resurrección el propósito de las oraciones de Jesús. Modelo de humanidad. Jesús nos mostró la mejor manera de hablar y vivir con Dios, la dependencia del Padre. Jesús vivió de tal manera que nos demostró que no hacía nada por su propia voluntad. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Juan 5:19. Esto significa que Jesús esperaba a que Dios le mostrara el camino antes de hacer cualquier cosa, como un niño que observa y aprende de sus padres y no trata de hacer las cosas por sí mismo. Cuando las cosas se pusieron realmente difíciles, justo antes de ser llevado y puesto en la cruz, Jesús oró intensamente. Dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Esto muestra que confiaba en el plan de Dios, más que en sus propios sentimientos, incluso cuando tenía miedo.
Otro propósito de las oraciones de Jesús fue enseñar a los discípulos a orar. Jesús no mantuvo su vida de oración en secreto, la compartió con sus amigos, los discípulos. Un día le pidieron que les enseñara a orar, y él dijo: «Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día el pan nuestro cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación». Lucas 11:1-4. En esta sencilla oración, conocida como el Padre Nuestro, Jesús les mostró que la oración es hablar con Dios acerca de todo, diciendo que su nombre es especial, pidiendo lo que necesitamos, pidiendo perdón por los errores que hemos cometido y pidiendo ayuda para vivir correctamente. De esta manera, las oraciones de Jesús son una guía perfecta para nosotros sobre cómo vivir cerca de Dios, hablar con Él acerca de todo y confiar en Él con nuestras vidas. Otro propósito de las oraciones de Jesús fue expresar emoción y necesidad humana. Jesús nos mostró que experimentaba emociones y necesidades humanas como cualquiera de nosotros. Aquí hay un par de formas en que expresó estas características humanas: dolor y angustia en un jardín llamado Getsemaní, que es como un parque tranquilo lleno de olivos. Jesús sintió una tristeza muy profunda, el tipo de tristeza que sientes cuando tu corazón está tan pesado que es difícil de llevar. La Biblia dice: entonces les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Mateo 26:38. Imagina a Jesús, conocido por sanar y ayudar a otros, ahora abrumado por la tristeza tan profunda que podría casi matarlo. Caminó un poco más adentro del jardín, se postró en su rostro orando a Dios y dijo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Sin embargo, no como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26:39. Esta copa de la que hablaba era como un símbolo de la difícil tarea que sabía que tenía que realizar: morir en la cruz. No quería sufrir, pero estaba dispuesto a hacer lo que Dios quería, buscando fuerza y orientación. En otra parte de la Biblia, Lucas 6:12-13, muestra a Jesús buscando fuerza y consejo. Dice: en esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de entre ellos, a quienes llamó apóstoles, antes de tomar una gran decisión: elegir a sus 12 amigos más cercanos que lo ayudarían a compartir sus enseñanzas. Jesús pasó toda la noche hablando con Dios antes de hacer esta elección importante. No fue solo una charla rápida, sino horas pidiendo ayuda y guía. Al orar toda la noche, Jesús mostró que también necesitaba apoyo, sabiduría y fuerza, y lo encontró conectándose profundamente con Dios. Estas historias nos recuerdan que Jesús no era solo una figura espiritual, sino también una persona que experimentaba emociones profundas y tenía necesidades, al igual que cualquier otra persona. Sintió una tristeza abrumadora y buscó lugares tranquilos para pedir orientación, mostrando que está bien que hagamos lo mismo cuando enfrentamos tiempos difíciles o decisiones importantes, cumpliendo con la justicia humana, viviendo la vida humana perfecta que nosotros no podríamos vivir. Cuando exploramos las historias y enseñanzas de la Biblia, descubrimos que Jesús no solo vivió una vida ejemplar, sino que vivió la vida humana perfecta, cumpliendo toda justicia. Esto significa que vivió en completa obediencia y sumisión a Dios, su Padre, algo que nos resulta difícil hacer todos los días. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos: durante los días de su vida en la tierra, ofreció oraciones y súplicas con fuertes clamores y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue oído por su reverente sumisión. Aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que sufrió. Hebreos 5:7-8. Así fue como Jesús,
Aunque era el Hijo de Dios, aprendió a obedecer a través de las cosas que sufrió. Sus oraciones no fueron solo susurros en la quietud, sino súplicas apasionadas, llenas de lágrimas reales, pero siempre obedeció, sin importarle el costo. Filipenses 2:8 agrega otra capa a esto al decir, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús no solo obedeció cuando era fácil, obedeció hasta el punto de morir, una muerte dolorosa y humillante en la cruz. Su vida no fue una serie de elecciones fáciles, sino una constante sumisión a la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad lo llevó a la cruz. Lo verdaderamente notable de la vida de Jesús es que fue completamente humano como nosotros, con los mismos sentimientos, las mismas tentaciones y los mismos dolores. Sin embargo, a diferencia de nosotros, nunca falló en su obediencia y sumisión. Cada acción, cada palabra y cada pensamiento estaban en perfecta alineación con lo que Dios quería. No vivió para sí mismo, sino para Dios y para nosotros. La vida perfecta de Jesús es significativa porque hizo algo extraordinario por nosotros. Donde fallamos en ser justos, su vida nos ofrece la oportunidad de ser vistos como justos ante Dios. Es como si hubiera tomado la prueba de la vida y hubiera obtenido un 100% en nombre de la humanidad. Así que, cuando creemos en Él, es como si su puntuación perfecta se pusiera en nuestro expediente. Imagina tratar de seguir una receta perfectamente sin cometer un solo error. Para nosotros eso es imposible. Podríamos mezclar los ingredientes equivocados, medir incorrectamente o cocinar demasiado la comida. Pero Jesús, en la cocina de la vida, siguió la receta de Dios sin error. Vivió la vida que se suponía que debíamos vivir y nos ofreció la recompensa como si lo hubiéramos hecho nosotros mismos, al entender la obediencia perfecta y la sumisión de Jesús, podemos apreciar el increíble regalo que se nos ofrece mediante la fe en Él. Es un regalo que nos anima, no porque podamos ganarlo, sino porque se nos da libremente. Un testimonio de la vida perfecta que vivió en nuestro nombre. La importancia de la oración en la vida de Jesús no fue solo algo que hacía por deber religioso o como una exhibición pública. Era tan natural y esencial como respirar, una línea vital con su Padre para mantener la comunión. Para Jesús, la oración era sobre mantenerse conectado, era como el vínculo inquebrantable entre un hijo y un padre. A pesar de que Jesús era el Hijo de Dios, seguía hablando con Dios, mostrándonos que dependía de su conexión para obtener fuerza y orientación. Esto nos dice algo poderoso acerca de la oración. No se trata de pedir cosas, sino de mantener nuestra relación con Dios fresca y viva. Mira lo que sucedió justo después de que Jesús fue bautizado. Y sucedió que también cuando Jesús había sido bautizado y estaba orando, los cielos se abrieron. Lucas 3:21. En este momento el cielo mismo pareció descender, afirmando esta profunda relación. Jesús estaba en contacto constante con su Padre y fue durante estas conversaciones que sucedieron cosas increíbles. Se tomaron decisiones, se dio fuerza y se compartió amor. Un acto de amor y confianza dentro de la Trinidad. La oración también fue un acto de amor y confianza dentro de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Incluso siendo Dios, Jesús expresó su confianza en el Padre a través de la oración. Por ejemplo, cuando estaba a punto de resucitar a Lázaro de entre los muertos, dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me escuchas. Juan capítulo 11, 41, 42. El agradecimiento no era un mero espectáculo, era el Hijo hablándole al Padre, confiado en que era escuchado, un intercambio íntimo de confianza y amor. Esto nos muestra el corazón de la oración. Se trata de confianza. Cuando oramos, entramos en ese círculo de amor y confianza que ha existido desde antes del tiempo. Le decimos a Dios: dependo de ti, confío en ti, tal como lo hizo Jesús. Finalmente,
La oración fue la manera en que Jesús abrazó plenamente su condición humana. La encarnación es una palabra elegante para describir a Dios haciéndose hombre en Jesús. En Él no fue simplemente Dios vistiendo un traje humano. Se convirtió plenamente en uno de nosotros, y parte de ser humano es reconocer que no somos todopoderosos, que necesitamos ayuda, que necesitamos a Dios. Jesús lo demostró cuando la vida se volvió difícil. Antes de ser arrestado, fue a orar en un jardín llamado Getsemaní. Estaba profundamente preocupado por lo que estaba a punto de enfrentar, la muerte en la cruz. Oró: Padre, si quieres, quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Aquí está luchando, mostrándonos que está bien traer nuestros miedos más profundos a Dios, pero también mostrándonos que, en última instancia, la oración se trata de decirle a Dios: confío en tu camino más que en el mío. Así que, en la vida de Jesús, la oración fue su forma de mantenerse cerca de Dios, mostrando confianza y amor dentro de la familia de Dios, y viviendo plenamente su vida humana con todas sus altibajos. Cuando oramos, seguimos los pasos de Jesús, conociendo a Dios de cerca y personalmente, confiando en Él con nuestras vidas y abrazando lo que significa ser verdaderamente humanos, así como lo hizo Jesús. El papel intercesor de Cristo. Jesús orando por otros, específicamente en el libro de Juan 17:9-23, encontramos un momento muy conmovedor cuando Jesús, llamado el Hijo de Dios, habla con su Padre en nombre de sus amigos, que incluyen no solo a los discípulos que estaban con Él en ese momento, sino a todos nosotros que creeríamos en Él en el futuro. Ora por su protección, su alegría, su unidad, y que sean apartados y puros en la verdad de la palabra de Dios. Jesús dice: ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Juan 17:9. Esto nos muestra que Jesús tenía una preocupación especial por sus seguidores. Conocía los desafíos que enfrentarían en el mundo y le pidió a Dios que velara por ellos. Pero no se detiene ahí. También ora por todas las personas que creerán en Él a través del mensaje de los discípulos. No ruego solo por ellos, sino también por los que creerán en mí, por la palabra de ellos. Juan, capítulo 17:20. Esto significa que Jesús pensaba en cada uno de nosotros desde aquel entonces. Le pidió a su Padre que todos pudiéramos ser uno, así como Él y el Padre son uno. Es como si quisiera que todos estuviéramos en la misma familia, unidos trabajando juntos en el amor. El papel de Jesús como mediador entre Dios y los humanos. En otra parte de la Biblia, en la primera carta que Pablo escribe a Timoteo 2:5, obtenemos una explicación clara de la gran tarea que Jesús tiene. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. 1 Timoteo 2:5. Ahora, un mediador es como un puente o alguien que se interpone en medio para ayudar a dos personas a entenderse y resolver las cosas. Antes de Jesús, las personas estaban separadas de Dios debido a sus malas acciones o pecados. Jesús vino a cerrar esa brecha, vivió una vida perfecta, luego murió por nuestros pecados y resucitó, mostrando que tiene el poder sobre el pecado y la muerte. Al hacer esto, se convirtió en el único intermediario entre nosotros y Dios. Cuando nos equivocamos o hacemos cosas que no deberíamos, Jesús está ahí para hablar con Dios en nuestro nombre. Es como si dijera: tengo cubierto a esta persona, Padre.
He pagado el precio por sus errores. Esto es asombroso porque significa que podemos ir directamente a Dios a través de Jesús. No necesitamos a ninguna otra persona o cosa para hablar con Dios por nosotros. Jesús es nuestra línea directa con Él. Cuando oramos, podemos orar en el nombre de Jesús y Él hablará por nosotros, asegurándose de que permanezcamos conectados con Dios. Entonces, en términos simples, a Jesús le importamos tanto que habla con Dios sobre nuestras necesidades, nuestra protección y nuestra unidad entre nosotros y con Él. Y como nuestro mediador, Él es la razón por la cual podemos tener una relación personal con Dios. A pesar de nuestras imperfecciones, Él se interpone, asegurando que aún podamos estar cerca de Dios. La oración como un medio para cumplir su misión. La oración es como un lugar de reunión secreto donde nos sentamos con Dios para hablar sobre todo lo que está en nuestros corazones, incluido el gran trabajo que tiene para nosotros. Es donde obtenemos la fuerza para hacer cosas que parecen demasiado grandes para nosotros. Elegir a los amigos que nos ayudarán e incluso hacer cosas increíbles que muestran a todos cuán grande es Dios. Fortaleza para las tareas. Imagina estar tan estresado y preocupado que sudas como si estuviera lloviendo desde tu frente. Así se sintió Jesús una noche. Sabía que tenía que enfrentar algo muy difícil, así que, ¿qué hizo? No intentó ser valiente por sí mismo, oró. Y cuando lo hizo, un ángel del cielo apareció y le dio fuerzas. La Biblia nos dice esto en Lucas 22:43, diciendo, y se le apareció un ángel del cielo. Desde el cielo le fue enviado un ángel que lo fortaleció. Esto nos muestra que cuando tenemos tareas importantes que realizar, podemos orar como lo hizo Jesús, y Dios puede enviarnos ayuda, al igual que un entrenador da ánimos a un jugador que está a punto de marcar el gol ganador. La elección de discípulos es una decisión crucial. ¿Quieres amigos que te acompañen en las buenas y en las malas? Jesús enfrentó una decisión importante al elegir a sus discípulos, aquellos que continuarían su obra después de su partida. No eligió a cualquiera, sino que pasó toda la noche hablando con Dios al respecto. La Biblia nos cuenta en Lucas 6:2-13 que en aquellos días fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12, a quienes también puso el nombre de apóstoles. La noche entera que Jesús pasó con Dios fue su forma de asegurarse de tener el equipo correcto. Cuando enfrentamos decisiones importantes como elegir amigos o formar un equipo, podemos detenernos y hablar con Dios al respecto, tal como lo hizo Jesús. Glorificar al Padre a través de milagros es otro aspecto importante. Hay momentos en los que necesitas que ocurra algo extraordinario, como un milagro real. Cuando Jesús estaba a punto de resucitar a su amigo Lázaro de entre los muertos, no simplemente chasqueó los dedos. Primero habló con Dios y le agradeció por siempre escucharlo, como un hijo agradeciendo a su padre por estar siempre allí. Esto es lo que dijo en Juan 11:41-42. Quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Jesús nos mostró que, incluso cuando estamos a punto de hacer algo sorprendente, no se trata de exhibir nuestras habilidades, sino de mostrar la bondad y el amor de Dios. Habló primero con Dios para dejar claro que las cosas asombrosas que estaban a punto de suceder eran gracias a Dios, no solo a Él. Así que la oración no se trata solo de pedir cosas, sino de prepararnos para hacer grandes cosas, tomar decisiones inteligentes y dar crédito a Dios por las cosas increíbles que hace a través de nosotros.
Es como una línea directa de superpoder que siempre está abierta, pase lo que pase. En nuestro viaje para entender por qué Jesús, que es reconocido como Dios, oraba a Dios, hemos desglosado algunos puntos vitales. Recapitulemos primero, tocamos la naturaleza de Jesús como totalmente divino y totalmente humano. Esta dualidad es esencial para comprender las razones detrás de sus oraciones. Como Dios, Jesús es la segunda persona de la Trinidad, pero como hombre vivió dentro de las limitaciones de la humanidad. Filipenses 2, 6, 8. En segundo lugar, exploramos el concepto de la Trinidad: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero una en esencia. Jesús se comunicaba con Dios el Padre, mostrándonos la relación perfecta dentro de la divinidad. Juan 10:30. La importancia de las oraciones de Jesús es extensa. Revelaron su confianza en Dios el Padre, modelando la dependencia de la sabiduría y la fuerza de Dios incluso ante desafíos. Sus oraciones, como la de Getsemaní: Padre, si quieres, quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Muestran su sumisión a la voluntad de Dios, proporcionando una visión de su misión de redimir a la humanidad. Además, las oraciones de Jesús sirvieron como una visión íntima de su ministerio. Oró por sus discípulos y por todos los creyentes, pidiendo unidad y protección. Juan 17, 20, 23. Reflejando su papel como intercesor y revelando la profundidad de su amor y compromiso con su misión. Te invitamos a reflexionar sobre el ejemplo de Jesús y considerar el papel de la oración en tu propia vida. Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Lucas 5:16. Siendo el Hijo de Dios, vio la necesidad de orar, y cuanto más nosotros, sus seguidores, necesitamos cultivar una vida de oración. Su ejemplo no es simplemente un ritual a seguir, sino una invitación a fomentar una relación personal con Dios, donde podamos depositar nuestras cargas y encontrar orientación y consuelo en la esencia de nuestros momentos con Dios. Recuerda que la oración es un regalo, un diálogo y una ofrenda de paz en la que puedes participar. Mientras reflexionas sobre la vida de Jesús, considera cómo tu propia vida de oración se alinea con su ejemplo. Que su vida te inspire a buscar a Dios sinceramente, a escuchar y hablar, a pedir y someterte, y a través de esto, que llegues a conocer el profundo amor y la presencia de Dios en tu caminar diario. Oremos. Padre Celestial, venimos a ti en humilde adoración, reconociendo tu sabiduría infinita y la profundidad de tu amor, que a menudo supera la comprensión humana. Mientras contemplamos la vida de Jesús, tu Hijo y nuestro Salvador, nos encontramos reflexionando sobre el misterio de sus oraciones hacia ti. Señor, reconocemos que en las oraciones de Jesús vemos el reflejo perfecto de humildad y dependencia. Así como Él se volvía hacia ti, también alzamos nuestros ojos y corazones en oración, buscando orientación, fuerza y una relación más cercana contigo. En los momentos en que luchamos por entender las complejidades divinas, pedimos por una fe sencilla y infantil que confíe en tu bondad y tu plan. Enséñanos, oh Dios, a emular a Jesús en su actitud orante, sabiendo que incluso siendo Dios, se inclinaba en comunión contigo, y estamos invitados a ese sagrado espacio de conversación e intimidad contigo a través de su ejemplo. Que podamos comprender la importancia de la oración como un medio para expresar nuestro amor, nuestras necesidades y nuestra gratitud en nuestras vidas diarias. En los momentos en que enfrentamos nuestras propias pruebas y alegrías, recordemos el ejemplo de Jesús para que en cada momento, ya sea de triunfo o prueba, recurramos a ti en oración, tal como Él lo hizo. Que su vida nos recuerde que en nuestras debilidades encontramos tu fortaleza, en nuestras preguntas encontramos tu sabiduría y en nuestra soledad encontramos tu consuelo.
ven con tu presencia y bendición, otorgándonos la paz que proviene de saber que siempre estás a nuestro alcance, escuchando los anhelos susurrados de nuestros corazones. Fortalécenos con el mismo espíritu que estaba en Cristo Jesús, para que en cada circunstancia encontremos el valor de decir, no sea mi voluntad, sino la tuya. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Por qué Jesús tuvo que encontrarse con Moisés y Elías en el monte de la Transfiguración? Algunos lugares en la tierra parecen sobrenaturales, como si estuvieran cerca del cielo. El monte de la Transfiguración es uno de ellos. Sentían como si la línea entre nuestro mundo y lo divino desapareciera por un corto tiempo. Es uno de los eventos más místicos en el Nuevo Testamento. Imaginen esto. 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, son llevados a una montaña alta por Jesús. No están seguros de lo que les espera en la cima, pero al llegar presencian una visión más allá de la imaginación. Jesús, el hombre que conocían, de repente se vuelve radiante, brillando como el sol. Como si esto no fuera lo suficientemente sorprendente, 2 grandes figuras del pasado, Moisés y Elías, aparecen a su lado conversando con él como viejos amigos. Fue transfigurado ante ellos, su rostro brillaba como el sol y sus ropas se volvieron blancas como la luz. Mateo 17:2. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que esta montaña guarda secretos, no solo para Pedro, Santiago y Juan, sino para todos nosotros? Vamos a sumergirnos en la historia de este evento sobrenatural y descubrir los mensajes más profundos que esta experiencia radiante en la cima de la montaña tiene para cada uno de nosotros hoy. Jesús no era el humilde maestro o sanador a los que estaban acostumbrados. Este era Jesús brillando con una radiante divinidad. Era como si el cielo mismo hubiera roto y estuviera mostrando su gloria justo allí en esa montaña. Moisés y Elías eran figuras que habían vivido siglos antes, y sin embargo, allí estaban, conversando con Jesús como si fueran viejos amigos. Esto fue una señal poderosa de que Jesús estaba íntimamente conectado con la gran historia y las profecías de Israel. Y tan repentinamente como todo había comenzado, terminó. La nube se levantó, Moisés y Elías se habían ido y Jesús volvió a su apariencia normal. Pero los discípulos nunca olvidarían ese día. Habían visto un destello de la verdadera gloria de Jesús, una pista de quién era realmente, el Hijo Divino de Dios. Descendieron de la montaña un poco aturdidos y abrumados. Sin embargo, Jesús les dio órdenes estrictas de no contarle a nadie lo que habían visto hasta después de su resurrección. Obedecieron, pero se quedaron con preguntas ardientes en sus corazones, reflexionando sobre lo que la visión realmente significaba y lo que la referencia de Jesús a su resurrección implicaba. Pedro, siempre impulsivo, interviene. Señor, es bueno que estemos aquí. Si lo deseas, haré 3 refugios, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mateo 17:4. Quizás Pedro, en su emoción, quisiera preservar este momento, creando un recordatorio permanente de esta asamblea divina. Pero el clímax aún estaba por venir. Mientras aún estaba hablando, una brillante nube los cubrió y una voz desde la nube dijo: «Este es mi Hijo, a quien amo. Con él estoy muy complacido. Escúchenlo». Mateo 17:5. La voz del cielo recuerda otro momento, el bautismo de Jesús, donde se hizo una proclamación similar, Mateo 3:17. Esta afirmación no deja dudas sobre la identidad y misión de Jesús. Al descender, Jesús les instruyó que mantuvieran esta visión en secreto hasta después de su resurrección, mostrando que, aunque la transfiguración fue un anticipo de su gloria, la historia completa aún tenía que desplegarse con su muerte y resurrección.
guardaron el asunto para sí mismos, discutiendo qué significaba resucitar de entre los muertos. Mateo 17:1. Moisés fue un humilde pastor que fue elegido por Dios para liderar a los israelitas fuera del cautiverio en Egipto. Sin embargo, como todos los humanos, Moisés no era inmune a la muerte. A pesar de su papel fundamental y su estrecha relación con Dios, no pudo entrar en la tierra prometida debido a una desobediencia anterior. En el libro de Deuteronomio está escrito: Así murió allí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Lo sepultaron en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, y ninguno conoce su sepulcro hasta hoy. Deuteronomio 34:5-6. Aunque el viaje terrenal de Moisés concluyó, su historia no terminó allí. Avancemos cientos de años y encontramos a Jesús, la encarnación del amor y la salvación de Dios. Mientras que Moisés representaba la ley dada por Dios, Jesús encarnaba la gracia y la verdad que vinieron a través de él. La transfiguración une lo viejo y lo nuevo, la ley y la gracia, Moisés y Jesús. La aparición de Moisés junto a Jesús en el monte de la transfiguración significaba la continuidad del plan de salvación de Dios. Elías fue uno de los profetas más importantes y dinámicos del Antiguo Testamento. Vivió en una época en la que Israel se apartó del verdadero Dios y adoró ídolos, especialmente bajo el reinado del malvado rey Acab y su esposa Jezabel. La misión de Elías era llamar al pueblo de Israel de regreso a Dios. ¿Qué es la transfiguración? ¿Qué podría significar? ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? El monte de la transfiguración no se trata solo de un cambio en la apariencia. Es un profundo testimonio de la naturaleza divina de Jesús y su lugar único en la gran narrativa de la relación de Dios con la humanidad. La transfiguración fue un breve momento en el que Jesús mostró su lado divino. Demostró que estaba conectado con Dios y que continuaba el trabajo de líderes pasados como Moisés y Elías. Para Pedro, Santiago y Juan, fue como una señal que confirmaba sus creencias y les daba un adelanto de cosas maravillosas en el futuro. Importancia del monte de la transfiguración en la Biblia. Las montañas no eran simplemente grandes colinas o lugares rocosos. Son lugares especiales donde ocurren eventos realmente importantes y transformadores. Debido a que las montañas son altas, parece que están más cerca del cielo y, de alguna manera, más cerca de Dios también. Consideren a Moisés y el monte Sinaí, por ejemplo. Fue en esta montaña que Moisés se encontró con Dios y recibió los 10 mandamientos, leyes que darían forma al tejido moral y espiritual de los israelitas durante generaciones. La montaña se convirtió en el punto de encuentro entre lo divino y lo mortal. Avanzando rápidamente hacia el Nuevo Testamento, la transfiguración de Jesús, donde los discípulos vieron a Moisés y Elías apareciendo y hablando con Jesús, no fue solo una muestra de majestuosidad divina, sino un momento significativo. ¿Qué representa el monte de la transfiguración? En primer lugar, confirmación divina. La voz del cielo confirma la identidad de Jesús como el Hijo de Dios y enfatiza la importancia de sus enseñanzas. En segundo lugar, un lugar de revelación. Al igual que Moisés recibió la ley en el monte Sinaí, el monte de la transfiguración se convierte en un lugar donde los discípulos reciben una comprensión más profunda de la naturaleza y misión de Jesús. En tercer lugar, continuidad. La presencia de Moisés y Elías muestra la conexión entre el Antiguo Testamento y la misión de Jesús. Implica que Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas. ¿Por qué el monte de la transfiguración? Este Mesías iba a ser el sacrificio supremo, llevándose los pecados del mundo y cerrando la brecha que separaba a la humanidad de su Creador.
cuando Jesús fue transformado en la montaña, fue significativo. Les mostró a Pedro, Santiago y Juan un destello de cuán glorioso era Jesús antes de nacer como humano y cómo sería después. Este evento también podría ser a lo que Jesús aludió anteriormente cuando mencionó que algunos de sus amigos lo verían en su forma real antes de morir. Mateo 16:28. ¿Qué sucedió? La Biblia no ofrece un relato detallado de la conversación entre Jesús, Moisés y Elías. Sin embargo, sabemos por el relato de Lucas que aparecieron en esplendor glorioso hablando con Jesús. Hablaron sobre su partida que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Lucas 9:30-31. En términos sencillos, la transfiguración es un momento de conexión. Conecta las historias y las profecías del Antiguo Testamento con la revelación del Nuevo Testamento de Jesús como el Mesías. El pasado y el presente convergen en esta montaña, revelando a Jesús como un punto de conexión entre ellos. Esto sugiere que discutieron la misión que Jesús estaba por completar en Jerusalén, que era su sufrimiento inminente, su muerte y resurrección. El sufrimiento venidero de Jesús después del espectacular evento en la montaña donde Jesús fue transfigurado ante Pedro, Santiago y Juan, revelando su gloria divina y conversando con Moisés y Elías, marcó el comienzo de un período en el que Jesús comenzó a hablar más abiertamente sobre su inminente sufrimiento, muerte y resurrección. La transfiguración no fue solo un momento de gloria, sino una preparación y afirmación para lo que vendría. A partir de ese momento, Jesús comenzó a mostrar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser matado, y al tercer día resucitar. Mateo 16:21. En términos sencillos, la transfiguración fue como un vistazo momentáneo de la victoria antes de entrar en la batalla más difícil. Reafirmó quién era Jesús y lo que se propuso lograr, la salvación de la humanidad. Jesús es la respuesta al problema más grande de la humanidad. Era el cumplimiento de antiguas promesas, profecías y leyes. A través de él, la salvación se hizo posible y el amor de Dios se hizo conocido en su forma más completa. Al cumplir las promesas antiguas, las profecías y las leyes, Jesús llevó a cabo el objetivo final de la ley: llevar a la humanidad a una relación correcta con Dios. En otras palabras, Jesús no descartó la ley, la vivió, la amó y la cumplió. En él, las sombras de la ley encontraron su sustancia y las profecías antiguas encontraron su respuesta. La meta final de la ley era llevar a la humanidad a una relación correcta con Dios. Y esto se logró a través de Jesús. Jesús, cumpliendo las profecías, representa la promesa atemporal de Dios y su diseño para la redención. El Antiguo Testamento, una crónica de los israelitas, está salpicado de profecías sobre un Mesías venidero. Estas profecías, a lo largo de los siglos, son como puntos en un lienzo. La vida de Jesús, detallada en el Nuevo Testamento, conecta a estos puntos, formando una imagen completa que muestra el plan de Dios para salvar a la humanidad. Cientos de años antes de que Jesús naciera, el profeta Isaías predijo un nacimiento virginal, mucho antes de que sucediera. Isaías habló sobre cómo el Mesías sufriría en palabras muy claras y emotivas. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. La transfiguración se presenta como un testimonio notable de la misión extraordinaria de Jesús y una vislumbre en los reinos celestiales. Fue un momento en el que la naturaleza divina y la gloria de Jesús quedaron al descubierto, proporcionando un anticipo del esplendor que le esperaba después de la resurrección y la majestuosidad que se revelará en su segunda venida.
La transfiguración proporcionó una instantánea del estado resucitado de Jesús y sugirió la gloria de su segunda venida. Esto no fue solo un milagro, fue una revelación, fue una promesa de lo que está por venir. Un mundo transformado donde el Salvador reinará en una gloria radiante. Este evento no se trata solo de una transformación gloriosa. La presencia de Moisés y Elías, que representan la ley y los profetas respectivamente, fue simbólica. Ilustró que Jesús era la culminación de todo lo que había sido profetizado y anticipado. La voz del Padre desde los cielos declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escúchenlo». Mateo 17:5. Este respaldo divino estableció firmemente la misión de Jesús en la tierra. La voz del cielo no solo afirmó la identidad de Jesús, nos dio una directiva: escucharlo. En un mundo lleno de voces y distracciones, la transfiguración nos insta a priorizar las enseñanzas y palabras de Jesús. Él es la palabra viva, la fuente definitiva de verdad y sabiduría. Al seguir este llamado, nos alineamos con el propósito divino y la verdad. En términos sencillos, la transfiguración es un faro de esperanza que ilumina el camino para todos los creyentes. Nos asegura un futuro glorioso, confirma el papel sin igual de Jesús en la gran trama de la redención y nos insta a anclar nuestras vidas en sus enseñanzas. Al abrazar su importancia, no solo estamos recordando un evento antiguo, sino sintonizándonos con los latidos del amor y el propósito divinos. Oremos. Padre Celestial, venimos ante ti hoy recordando el glorioso momento en el monte de la transfiguración, donde tu luz radiante brilló tan vívidamente sobre nuestro Salvador Jesucristo. Señor, así como Pedro, Santiago y Juan fueron testigos de esta manifestación divina, también nosotros buscamos destellos de tu gloria en nuestra vida diaria. Abre nuestros ojos, querido Padre, para reconocer los momentos divinos que pones ante nosotros, ya sea tan inspiradores como la cima de una montaña, o tan sutiles como un susurro tranquilo en el silencio. Permite que tu palabra nos guíe en todo lo que hacemos, resonando con la voz que dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escúchenlo». Mateo 17:5. Mientras enfrentamos los desafíos de nuestro viaje diario, ayúdanos a llevar las lecciones e inspiraciones de la montaña a los valles de nuestra vida cotidiana. Que la luz de la transfiguración de Cristo ilumine el camino que tenemos por delante, disipando las sombras de la duda, el miedo o la incertidumbre. Gracias, Padre, por la seguridad de que tu gloria no se limita a experiencias en la cima de la montaña, sino que está presente en cada momento, esperando que lo reconozcamos y abracemos. Que nosotros, como Jesús, seamos transformados y transfigurados en tu presencia, llegando a ser cada vez más como Él. En el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Queridos amigos, esperamos que hayan sido conmovidos por la profundidad y la belleza de la historia que compartimos hoy sobre la transfiguración de Jesús, Moisés y Elías. Esta experiencia divina en el monte de la transfiguración no solo reveló la gloria de Cristo, sino que también mostró su conexión con las Escrituras antiguas, resaltando su misión de redimir a la humanidad. Ahora queremos escuchar de ustedes. En los comentarios a continuación, compartan lo que aprendieron de esta increíble historia. ¿Cómo los impactó? ¿Qué mensajes o lecciones sacaron de esta experiencia transformadora? No olviden dejar un me gusta si disfrutaron de esta narrativa, y si aún no están suscritos a nuestro canal, hagan clic en el botón de suscripción para no perderse futuros videos llenos de conocimiento e inspiración. Estamos aquí para llevar más luz y comprensión a sus vidas.
Agradecemos por ver, por participar y por ser parte de nuestra comunidad. Sigan buscando la verdad, el amor y la sabiduría, y recuerden siempre escuchar la voz de Cristo, como fue proclamado en el Monte de la Transfiguración. Hasta la próxima vez, que la paz y la gracia estén con todos ustedes. El mundo espiritual sabe lo que viene. Existen ciertas enseñanzas dentro de las Escrituras sagradas que debemos estudiar y entender diligentemente, pero rogar fervientemente, nunca experimentar de primera mano. La ira de Dios se presenta como un ejemplo supremo de esta verdad. Sin embargo, este tema significativo rara vez encuentra su camino en los sermones de los púlpitos actuales. Lo que predominantemente escuchamos son mensajes como 10 maneras de ser bendecido, 5 pasos para tu avance o 6 claves para convertirse en un vencedor. Sin embargo, los sermones sobre la ira de Dios son escasos y raros, hermanos y hermanas. La ira de Dios es una doctrina que debemos comprender con nuestras mentes y tomar en serio, pero rogar fervientemente para nunca llegar a conocerla por experiencia. Es algo temible, la ira del Dios Todopoderoso. Nadie, absolutamente nadie puede soportarla. Incluso los ángeles del cielo, poderosos como son, tiemblan en la presencia de su ira impresionante. Así que comprendamos este punto crucial desde el principio. Si optamos por alejarnos de Dios, si decidimos transgredir las leyes divinas que ha establecido en su propio universo, estamos eligiendo inevitablemente el camino que conduce a consecuencias severas. La ira de Dios es una realidad solemne que no podemos permitirnos ignorar y una verdad profunda que todos debemos tener en cuenta mientras caminamos por el sendero de la fe. Las leyes que nos ha dado en su santa palabra reflejan su carácter santo. Este es el universo de Dios. Él lo habló a la existencia. Este es el universo de Dios, y Él es el que lo mantiene todo unido. Este es el universo de Dios, y un día lo destruirá para crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Este es el universo de Dios, y un día lo juzgará. Dios no tolera el pecado en ningún nivel. Dios siempre juzgará el pecado. Nunca lo pasa por alto, nunca te da un pase gratuito. Dios siempre juzgará el pecado. El Dios de esta Biblia no tiene tolerancia alguna por el pecado. El problema del pecado es tan grande que requirió que Dios diera a su Hijo unigénito para lidiar con él. El pecado no es motivo de risa, y si no te arrepientes y aceptas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, serás receptor de la ira de Dios. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Observa la elección de palabras. La ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia, no algunas, sino toda. Todo pecado será juzgado. Ninguno de nosotros quiere experimentar la ira de Dios que se avecina. Por lo tanto, es mejor que tú y yo aprendamos de aquellos que lo han experimentado. Música. Adán y Eva, Génesis 2:16-17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En el principio, nuestros padres primordiales se encontraron en un paraíso verdadero, una utopía del plan de Dios. Por propia elección, estaban exentos del agotador trabajo y esfuerzo físico que muchos soportan hoy en día. Su tarea divinamente designada era cuidar del jardín, ser administradores de la abundante provisión que Dios había derramado generosamente ante ellos para su comodidad y bienestar. Sin embargo, en medio de este paraíso, Dios les dio un mandato solemne. No debían comer del árbol específico, el árbol del conocimiento del bien y del mal,
Dios dejó claro que la desobediencia tenía como consecuencia la muerte misma. A pesar de esto, ¿cuál fue su respuesta a esta orden divina? Se dirigieron directamente hacia el árbol prohibido, comieron de su fruto y, al hacerlo, se rebelaron contra el claro mandato de Dios. Intercambiaron lo divino por lo profano y en ese momento de desobediencia desafiante fueron expulsados de la presencia del Todopoderoso. Tenían una elección, obedecer o rebelarse, y eligieron lo último, volviéndole la espalda a la voluntad de Dios y abandonando la sumisión por la atractiva pero engañosa autonomía. Esta elección fatídica tuvo consecuencias duraderas, no solo para ellos, sino para toda la humanidad, ilustrando el gran y grave costo de la rebelión y la importancia suprema de la obediencia a la voluntad divina. En consecuencia, Génesis 3, 23-24 dice: «Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrara la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios asignó a un ángel con una espada ardiente para proteger el jardín del Edén contra la intrusión de la humanidad». No hay excusa razonable que alguien pueda presentar como justificación para pecar o desobedecer las instrucciones de Dios. La desobediencia tiene muchas consecuencias y en última instancia conlleva la ira divina. Cada situación negativa experimentada por los seres humanos se debe a este acto de desobediencia. Cada guerra, conflicto, pelea, desilusión, accidente, funeral, cementerio, ataúd, cama de hospital, enfermedad crónica, lágrima, enfermedad, divorcio, dolor, trauma, rechazo y toda cosa negativa que haya ocurrido en la vida de alguien puede rastrearse a este acto de desobediencia que exigió la ira de Dios. Incluso hasta ahora no hemos quedado completamente libres de las consecuencias de la elección de Adán y Eva. Las consecuencias de tus decisiones pueden sobrevivirte, por lo tanto, ten cuidado con las decisiones que tomas. La generación de Noé, como se narra en Génesis 6, 13, 14, nos enseña que una nación o un grupo de personas pueden elegir conjuntamente provocar la ira de Dios de la misma manera que un individuo puede hacerlo. Dios le había revelado a Noé su plan de destruir el mundo, habiendo observado la creciente maldad de los humanos en la superficie de la tierra. He aprendido que Dios nunca castigará a los pecadores sin antes ofrecerles una vía de escape. Noé predicó la justicia durante más de un siglo y advirtió a la gente sobre la venida del diluvio, pero nadie quiso escucharle. Se burlaron de él y lo despreciaron. En esa generación la lluvia nunca había caído, por lo que una inundación era inimaginable. Resultaba difícil para la gente creer en la posibilidad de un diluvio. De manera similar, en nuestra generación, muchas personas se burlan de los ministros del Evangelio que predican sobre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Muchos hoy en día luchan con el concepto del arrebatamiento, encontrándolo difícil de abrazar, principalmente porque es un evento sin precedentes en la historia humana, con la excepción de la experiencia única de Enoc. Estas personas tienden a pasar por alto el misterio profundo que envuelve a nuestro Dios. Sus caminos están por encima de los nuestros y su poder es ilimitado. El hecho de que un fenómeno sea sin precedentes no lo convierte en imposible dentro del gran tapiz del plan divino de Dios. En los días de Noé, una generación escéptica se burlaba de la idea misma de una inundación que cubriera la tierra. Sin embargo, su incredulidad no impidió la inminente inundación que los tomó por completo desprevenidos, llegando en un momento que nadie esperaba.
Ante ellos se abría una puerta hacia la salvación, el arca, una embarcación de seguridad. Pero ellos optaron por apartarse, cerrando sus oídos ante las súplicas sinceras de Noé. Cuando llegó la calamidad, no tuvieron a quien culpar más que a sí mismos, pues sus elecciones imprudentes los llevaron por el mal camino. La opción de entrar al arca y estar a salvo estaba en sus manos, pero luego vinieron las aguas del diluvio. Imaginen su terror cuando los cielos retumbaron y los relámpagos iluminaron los cielos con la primera gota de lluvia. Sus pensamientos sin duda se dirigieron a Noé mientras los cielos desataban torrentes de lluvia y la propia tierra cedía agua. Se desató el pánico y en un intento desesperado nadaron con todas sus fuerzas y escalaron montañas buscando refugio, pero ya era demasiado tarde. El día del diluvio los encontró totalmente desprevenidos, ignorantes del destino inminente. De la misma manera, la venida de Cristo será un día de sorpresa, tomando desprevenidos a muchos en su complacencia, como se menciona en 2 Pedro 2, 4, 6. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, cuando trajo el diluvio sobre un mundo de impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Incluso los arqueólogos no pueden encontrar la ciudad de Sodoma y Gomorra hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque Dios derramó su ira sobre esas ciudades. Ni siquiera los ángeles están exentos de la ira de Dios. Como vemos en 2 Pedro 2, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a cadenas de oscuridad. También vemos esta profecía en el libro del Apocalipsis, la profecía de la ira de Dios, donde todo el cielo estará en silencio durante 30 minutos. Imaginen eso, cada ángel, incluso Gabriel, estará en silencio. Miguel estará en silencio, un completo y absoluto silencio. Cada santo estará en silencio debido a que el mundo espiritual sabe lo que viene. Y cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Apocalipsis 8:1. Sabemos que en el cielo siempre ocurren alabanzas a Dios. Los ángeles y los ancianos siempre están adorándolo y cantándole himnos en todo momento. Esto debería provocar un fuerte clamor en el cielo en todo momento. Apocalipsis 4, 10, 11. Los 24 ancianos se postran delante de Dios, el que está sentado en el trono, y lo adoran, el que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Digno eres, Señor, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El cielo es un lugar lleno de actividad. En el cielo hay ruedas que giran y ángeles con alas que baten. La Biblia nos dice que el cielo está lleno de coros y orquestas. Hay jinetes y carros de fuego en el cielo. Pero Juan dijo que vendrá un momento en el que habrá silencio en el cielo durante media hora, donde todo se detendrá. Incluso la adoración a Dios se detendrá. Este es el único momento registrado en las Escrituras donde los ángeles y el cielo y toda la hueste celestial no adoraron a Dios debido a ese silencio. Esto debería preocuparnos y hacernos preguntar: ¿por qué hubo silencio en el cielo? En Apocalipsis 8:2, KJV, vemos lo que estaba a punto de suceder y lo que hizo que los ángeles se quedaran en silencio. Dice: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. A estos 7 ángeles se les dieron 7 trompetas, y al sonar estas trompetas, 7 cosas diferentes sucederán. Pero, ¿cuáles son estas cosas? Que en la tierra podría silenciar a todos los arcángeles,
que silenciara a todos los querubines y serafines, que silenciara a todos los santos redimidos. Entiendo por qué las 7 trompetas silenciaran a los santos que están en el cielo en ese momento, porque los santos nunca han visto el juicio de Dios de esta manera antes. Pero lo que me resulta difícil de entender es cómo estos eventos incluso silenciarán a los ángeles. Los ángeles han presenciado todas las calamidades que alguna vez han ocurrido, cada desastre natural en la tierra, cada terremoto, cada huracán, cada tornado. Lo han visto todo. Han presenciado cada uno de los juicios de Dios que alguna vez han ocurrido en la tierra. Vieron el juicio de Adán y Eva cuando fueron expulsados del jardín con espadas ardientes. Vieron el juicio de la generación de Noé con el diluvio y cómo los hombres poderosos huyeron a las colinas. Los ángeles presenciaron el juicio de Sodoma y Gomorra y cada terremoto, huracán, tornado y erupción volcánica. Lo han visto todo. Están todos de pie en silencio, mirando hacia la tierra en estado de shock. Entonces, ¿qué es lo que ha dejado a todo el cielo en silencio? Les diré qué es. Nunca en la historia de la humanidad Dios ha desatado toda su furia al mismo tiempo, y ahora está a punto de hacerlo. Y todos los habitantes del cielo ven la ira de Dios, acumulándose y acumulándose, mientras Dios espera 30 minutos antes de liberarla. Apocalipsis 8:2. Y vi a los 7 ángeles que están en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Luego, otro ángel con un incensario de oro vino y se paró en el altar. Se le dio mucho incienso para mezclarlo con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso, con las oraciones de los santos, ascendió ante Dios de la mano del ángel. Luego, el ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Y luego vemos que las trompetas comienzan a sonar. La primera trompeta hizo que la vegetación fuera golpeada y 1/3 de los árboles fueron quemados y toda la hierba verde fue quemada. La segunda trompeta hizo que los mares fueran golpeados. Juan vio al segundo ángel tocando su trompeta y algo como una gran montaña ardiente fue arrojado al mar. Luego, la tercera trompeta hizo que las aguas fueran golpeadas. Luego, el tercer ángel tocó su trompeta y una gran estrella cayó del cielo, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre 1/3 de los ríos y sobre las fuentes de agua. Luego, la cuarta trompeta golpeó el cielo. Apocalipsis 12 dice: Luego, el cuarto ángel tocó su trompeta y 1/3 del sol fue golpeado, 1/3 de la luna y 1/3 de las estrellas, de modo que 1/3 de ellos se oscureció y 1/3 del día no brilló, y de manera similar, la noche. 13 miré y oí a un ángel volando por en medio del cielo con una voz fuerte diciendo: ¡Ay, ay, ay! A los habitantes de la tierra a causa de los otros toques de trompeta que los 3 ángeles que están a punto de sonar. Y así, como la ira continúa en el capítulo 16, versículos 1 y 2, escuché una voz fuerte desde el templo que decía a los 7 ángeles: vayan y derramen las copas de la ira de Dios sobre la tierra. Entonces el primero fue y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga maligna y dolorosa sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Versículo 10. Luego el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se llenó de oscuridad, y se mordieron sus lenguas por el dolor. Blasfemaron al Dios del cielo por causa de sus dolores y sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras, y aquellos que no se arrepintieron de sus obras fueron encontrados en el gran juicio del trono blanco. Apocalipsis 20, 11, 15. Entonces vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios.
Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según lo que había hecho. Luego, la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y todo el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. No es de extrañar que el cielo permaneciera en silencio durante media hora. ¿Quién no se ha preguntado en los últimos años si la historia sobre el fin del mundo es verdadera o no? Es innegable que ha habido un aumento significativo en el interés por conocer la historia contada en la Biblia bajo el nombre de Apocalipsis. Obviamente, el actual periodo mundial marcado por eventos sin precedentes y turbulencias ha contribuido a este interés. Después de todo, a pesar de que ha habido pandemias y guerras a lo largo de la historia, esta es la primera vez que todas las noticias y eventos se divulgan en tiempo real a todo el mundo. Para aquellos que desconocen o temen las revelaciones que Juan recibió y registró en la Biblia, vamos a contarles y aclararles ahora los eventos que atraviesan el fin de los tiempos. Si crees que el libro del Apocalipsis es un código cifrado sobre eventos futuros, es mejor que abras tu mente para cambiar tu opinión. Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación, en el sentido de quitar lo que cubre, exactamente lo opuesto de ocultar o esconder. La definición más aceptada entre los teólogos es que el Apocalipsis es la victoria de Cristo y su iglesia sobre Satanás y sus seguidores. Esta revelación es divina, y su objetivo es mostrar a sus siervos lo que Dios quiere que sepan. El Apocalipsis es el último libro que compone la Biblia, y fue escrito en una época en la que los cristianos enfrentaban una terrible persecución por parte del Imperio Romano, que estaba en manos de emperadores como Nerón y Domiciano. De hecho, Domiciano se autoproclamó Dios y desterró al apóstol Juan, el único de los 12 apóstoles que aún estaba vivo, a una pequeña isla llamada Patmos, precisamente porque la fuerza de su testimonio sobre la palabra de Dios seguía siendo muy grande. Estamos hablando probablemente de los años 95 y 96 después de Cristo, un período en el que el cristianismo estaba siendo masacrado. En este contexto, Dios revela a Juan el contenido del libro del Apocalipsis. Los cristianos oprimidos sabían que Juan había tenido una revelación divina, lo que fortaleció su fe, satisfacción y esperanza en Jesucristo. Respecto al autor del libro del Apocalipsis, las mayores evidencias apuntan de hecho al apóstol Juan. Aunque hay quienes dudan de esta posibilidad, los defensores de la autoría de Juan argumentan que el autor del Apocalipsis escribió para varias iglesias con la autoridad de un líder reconocido. Además, los temas tratados tanto en el libro del Apocalipsis como en el Evangelio de Juan abordan la divinidad de Jesús y el contraste entre el bien y el mal. También se mencionan los símbolos ampliamente utilizados en el libro del Apocalipsis, que como resultado requerirían un autor con gran conocimiento del judaísmo, y el apóstol Juan era judío. Además, en el Evangelio de Juan encontramos las 7 Yo soy de Jesús, y en el Apocalipsis, el patrón de 7 en la organización del contenido es notable. El libro está dividido en 7 secciones con 7 referencias al regreso de Cristo, 7 bienaventuranzas, 7 iglesias, 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas, etc. En ambos libros de la Biblia, Jesús es presentado como el Cordero de Dios y se aplica a él el título del Verbo. En cuanto al propósito del libro, el objetivo principal es consolar a la Iglesia de Cristo ante las pruebas de este mundo, y esto trasciende el tiempo en que fue escrito y llega hasta nosotros. Es claro que existe una guerra espiritual más grande de lo que imaginamos, pero la victoria de Cristo y su Iglesia sobre Satanás y sus agentes está garantizada. Solo temerán aquellos que no sean fieles al divino. La organización del contenido del libro del Apocalipsis es extremadamente necesaria para comprenderlo correctamente. Por esta razón, algunos teólogos proponen diferentes métodos de estudio, como la lectura de recapitulación,
en la que en todas las secciones es posible encontrar referencias sobre el regreso de Cristo y el juicio final. También está la lectura de sucesión, en la que el contenido se organiza de forma cronológica y lineal, y el paralelismo progresivo, que son los relatos presentados y luego repetidos por el autor con la adición de nuevos elementos, hasta llegar a la última parte, donde se organizan las informaciones y se hace la conclusión. A pesar de que estas corrientes pueden parecer muy técnicas, es importante entender cómo funcionan, ya que nos ayudan a elegir una forma de lectura e interpretación que nos ayude a comprender por qué existen diferentes visiones de las historias de la Biblia y por qué las personas suelen estar de acuerdo o en desacuerdo con la visión de los demás. A pesar de los diferentes puntos de vista, los estudiosos creen que hay ciertos eventos que son las bases bíblicas del fin de los tiempos. El primero de ellos es el regreso personal, concreto, visible y corporal de Jesucristo. Este regreso será repentino, en un momento en que la humanidad menos lo espere. En segundo lugar, todos están de acuerdo en que Jesús volverá de forma definitiva y juzgará a los incrédulos, recompensando a aquellos que creen en Él. Los signos serán claros. El Evangelio se predicará a todas las naciones, y es indispensable que todo el mundo conozca la palabra de Dios para decidir si van a creer o no. Habrá señales en el cielo, eventos con el sol oscureciéndose y la luna perdiendo su luz. Los falsos profetas realizarán milagros y serán aclamados. El anticristo estará entre nosotros. Esta palabra, anticristo, proviene originalmente del griego y puede tener dos significados. En contra de Cristo, en el sentido de que cualquier persona puede ser el anticristo o un tipo de poder que actuará en oposición al trabajo de Cristo. Sin embargo, el anticristo también puede representar a una persona o un poder que tome el lugar de Cristo, es decir, una imitación de Jesucristo, cuya propuesta y acción también sean contrarias a las de Jesús. En la Biblia vemos que además de la venida de un anticristo en particular, durante la era de la Iglesia primitiva había muchos otros anticristos, refiriéndose a los falsos cristianos, que se separaron del grupo de los verdaderos fieles. Jesús advirtió que en el periodo que precede su segunda venida, es decir, en los días actuales, los anticristos intentarán desempeñar el papel de Cristo regresado, realizando grandes señales y acciones fuera de lo común, de tal manera que lograrán engañar incluso a los elegidos. Antes del día de la segunda venida de Jesús, habrá una manifestación del principal anticristo que aún está por venir. Se mostrará en toda su ambición cuando se cumpla el Apocalipsis. Vendrá disfrazado de gran humanitario. Hablará de paz, prosperidad y abundancia, pero no como una forma de guiarnos hacia Dios, sino como fines en sí mismos. Su estrategia será establecer una iglesia en contra que tendrá todas las características de la iglesia de Cristo, pero al contrario, estará completamente vacía de contenido divino. Algunos creyentes afirman que el anticristo será una persona que liderará la red mundial de control de toda la humanidad. En este sentido, nuestra estructura social ya representa un gran peligro, ya que todo lo que vivimos facilita la idolatría. Para otros, el anticristo no sería una persona, sino una doctrina caracterizada por concentraciones demoníacas de poder. En la Biblia, vemos la figura del hombre de la iniquidad, que podríamos tomar como ejemplo al emperador Nerón y Calígula. En el libro del Apocalipsis, el anticristo está asociado a varias figuras, incluyendo al dragón o la serpiente, al falso profeta, a la bestia y a la ramera de Babilonia, entre otros. Según el profeta Daniel, en algún momento de los días actuales surgirá un hombre muy poderoso y extremadamente inteligente, que ocupará un cargo político importante y de gran influencia mundial. Con sus artimañas y un discurso orientado hacia la paz y la prosperidad de los pueblos, ganará la confianza de otros líderes políticos y religiosos, creando una alianza mundial que traerá armonía a todos los pueblos de la tierra. El anticristo continuará ganando fuerza y convencerá a los líderes políticos de que él debe estar al frente de la política y la fe para que el mundo permanezca en paz.
Será soberbio pero gentil, sabio y carismático. Traerá una falsa tranquilidad al mundo y se convertirá en la persona más idolatrada y destacada de la tierra. Sus mentiras serán tan reales que, según los estudiosos del libro del Apocalipsis, durante este periodo de dominio del mal, los palestinos reconocerán a Israel como nación, concediendo incluso una parte de su territorio para la construcción de un templo sagrado. De la misma manera, los judíos ofrecerán parte de Jerusalén a Palestina. Sin embargo, esta paz durará solo 3 años y medio, y después de ese tiempo será reemplazada por guerras y muertes. Al inicio de la gran tribulación, cuando se firme el supuesto tratado propuesto por el anticristo, ocurrirá lo que la Biblia llama arrebatamiento, que se refiere al momento en que los vivos serán llevados al cielo sin morir, similar a lo que sucedió con Enoc y Elías en Génesis 5:24 y 2 Reyes 2:11, y también como Jesús mismo, que resucitó y ascendió a los cielos ante los ojos de sus discípulos. El momento exacto de este arrebatamiento es motivo de discusión. Algunos creyentes esperan que ocurra antes de la gran tribulación, dejando solo a aquellos que no tienen fe en Dios en la tierra para enfrentar las pruebas. Estas personas no creen en el arrebatamiento previo a la tribulación y también creen que aquellos que se arrepientan y comiencen a creer podrán ser salvados incluso después del arrebatamiento. Otras personas creen que el arrebatamiento ocurrirá durante el periodo post-tribulación, es decir, en el momento de la segunda venida de Jesucristo. Entonces, los vivos serán salvados al mismo tiempo que los muertos resucitarán, y Jesús llevará a cabo el juicio de justicia a todas las naciones. Pablo, el apóstol, escribió que no es necesario dar señales de los tiempos y las épocas, ya que cuando se oiga la expresión paz y seguridad, que será el acuerdo propuesto por el anticristo, la destrucción caerá sobre la tierra y solo aquellos que no estén en la luz deberán temer. Consideremos la posibilidad de que el arrebatamiento ocurra de acuerdo con la primera hipótesis y que las personas que serán salvas simplemente desaparezcan de repente, como se imaginan en las películas de Hollywood que han tratado este tema. Entonces, el arrebatamiento sería el inicio expresivo e inconfundible del apocalipsis en la tierra. Este evento será inicialmente secreto. Aquellos que quedan en la tierra solo lo notarán ante el caos provocado por las desapariciones innumerables sin razón aparente. Algunos estudiosos de la Biblia cuestionan este arrebatamiento secreto, especialmente porque el vocabulario del segundo advenimiento de Cristo no muestra ninguna base para el regreso de Cristo en 2 fases. Además, los pasajes del Nuevo Testamento sugieren lo contrario a la idea del arrebatamiento secreto. Hablan de trompetas, voz del arcángel y la venida del Señor, quien resucitará a los muertos y arrebatará a los vivos, como se menciona en 1 Tesalonicenses 4:15-17. En resumen, las Escrituras enseñan que la segunda venida de Cristo y el fin de los tiempos tal como los conocemos hoy serán un único advenimiento que ocurrirá después de la tribulación y será vivido por todos los creyentes de todas las épocas. En las diferentes eras y entre todas las razas, la expresión Gran Tribulación describe el periodo que precede al regreso de Jesucristo y al juicio final de Dios. El inicio de esta tribulación ocurrirá después de un falso periodo de paz y prosperidad, convirtiéndose en el periodo más angustiante para toda la humanidad. La descripción del Apocalipsis en la Biblia muestra este tiempo de gran aflicción como algo que desde el principio del mundo hasta ahora no se ha visto ni se verá jamás. Mateo capítulo 24, versículos 3-21. Durante este periodo, la tierra será azotada por catástrofes naturales. Los bosques arderán en llamas, los volcanes entrarán en erupción, habrá maremotos, terremotos y tsunamis que traerán miedo y muerte. La economía se verá sacudida, grandes y pequeñas ciudades serán destruidas, y la gente se moverá constantemente en busca de un lugar seguro. Todo esto sucederá de la noche a la mañana, llevando al mundo al colapso. Los países enfrentarán una crisis sin precedentes debido a estas catástrofes naturales. La búsqueda desesperada de recursos naturales dará lugar a guerras, ya que los recursos serán escasos.
Las potencias mundiales oprimirán a los países más pequeños, ricos en recursos naturales. Las alianzas políticas serán egoístas, y después de la destrucción de los países más pequeños, las grandes potencias que permanezcan lucharán entre sí por la soberanía. Durante este tiempo, Satanás se manifestará plenamente en la tierra y desafiará directamente a Jesús. En este punto, habrán pasado 7 años desde el inicio de la gran tribulación, y bajo el liderazgo del Anticristo, los ejércitos de todo el mundo se reunirán en el Medio Oriente para la batalla de los siglos, también conocida como Armagedón. El nombre Armagedón proviene del hebreo Har Magedón, que significa montaña de Megido. El valle de Megido está situado en la región oeste de la llanura de Esdrelón, aproximadamente a 80 kilómetros al norte de Jerusalén, y ha sido el lugar de muchas batallas importantes en los tiempos del Antiguo Testamento. En este momento crítico, 3 ángeles llaman a la humanidad a adorar y obedecer al verdadero Dios y advierten sobre la marca de la bestia. Estos ángeles proclaman un mensaje de verdad que despierta la ira de los enemigos de Dios. Esto desencadenará una guerra cósmica entre el arcángel Miguel y el dragón, y la restauración de la verdad dará lugar a una generación de 144,000 santos fieles, testigos de la palabra de Dios. Mientras tanto, los 3 ángeles del Apocalipsis se dirigirán a los líderes de todo el mundo, reuniéndolos para la batalla final. Algunos creen que esta guerra será entre naciones orientales y occidentales, mientras que otros creen que será de naturaleza religiosa, con los líderes mundiales haciendo un último intento contra los fieles de Dios. A pesar de las especulaciones sobre el tipo de batalla y sus características principales, está claro en la Biblia que los fieles de Dios saldrán victoriosos gracias a la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Con la derrota del Anticristo y su posterior encarcelamiento por 1000 años, llegará un período de paz para las personas que queden en el planeta. Durante este tiempo, aquellos que perdieron la vida debido a su fe en Dios serán resucitados. Después de este período de 1000 años, Satanás será liberado de su prisión para engañar a las naciones que están en los 4 rincones de la tierra, con el objetivo de destruir el reinado de Cristo. Sin embargo, Dios enviará fuego del cielo que destruirá a estas fuerzas malignas por completo. Satanás será arrojado a un lago de fuego y azufre, y el libro de la vida será abierto para juzgar a cada persona según sus obras en la vida. Así surgirá un nuevo mundo después del caos total. Los cielos y la tierra pasarán y aparecerán nuevos cielos y una nueva tierra. La morada de Dios estará con los hombres, y Él enjugará todas las lágrimas de sus ojos. No habrá más muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque las cosas antiguas habrán pasado, y todo será hecho nuevo. En este nuevo mundo, las diversas familias vivirán en su lugar, disfrutando de la bondad de Dios. Aquellos que honraron a su Hijo Jesucristo serán parte de esta morada celestial. En este momento, Dios habitará con los hombres, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La humanidad experimentará un tiempo eterno de paz y felicidad, donde ya no habrá más sufrimiento ni dolor. En resumen, el Apocalipsis es un libro lleno de simbolismos y profecías que describen eventos futuros y revelan la victoria final de Dios sobre el mal. A través de sus visiones y mensajes, el libro ofrece esperanza a los creyentes y advierte sobre las consecuencias de las elecciones humanas. Los eventos descritos en el Apocalipsis son parte del plan divino para la restauración y la renovación del mundo, culminando en un nuevo cielo y una nueva tierra, donde Dios reinará para siempre en paz y amor.